Bueno, dice la palabra de Dios, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Vemos cómo nos va a servir este salmo para introducir este tema, porque vamos a hablar ahí en Deuteronomio acerca de la ley y de los pecados, cuál es el origen de esta idea del pecado. Pero aquí David está hablando sobre la bienaventuranza de ser perdonados, de cuando el Señor perdona nuestros pecados. Y también me llama la atención porque él dice que mientras él cayó sus pecados, dice que su vida llegó a ser como una tierra seca en verano. Entonces decidió confesar al Señor todos sus pecados y no esconder ninguna de sus culpas. También dice, por eso todo tu pueblo fiel debe orar a ti y así, aunque estén en mil dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges, por todos lados te escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Los perversos reciben muchos sufrimientos, en cambio quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Entonces, qué hermosa palabra la que nos tenemos acá. Qué hermoso salmo. Nos habla del perdón que Dios nos quiere dar y también nos habla de esa confesión que debemos hacerle a Dios. Yo creo que debemos confesar al Señor cada día. Cada vez que nos acercamos en oración a Él debemos, como dice Juan en la primera carta, que debemos confesarle nuestros pecados para que Él perdone nuestras iniquidades. Entonces vemos que el Señor es nuestro refugio, Él nos rodea, nos protege y también Él nos quiere enseñar. Dice ahí que te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Qué tremendo. El Señor está atento a las oraciones de los justos, ¿cierto? Eso lo dice también en otro salmo, pero también nos está diciendo que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, o sea, que no seamos tercos, o sea, que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que escuchemos lo que el Señor nos quiere decir, que nos dejemos guiar por Dios. Dice que Él nos quiere enseñar todo el tiempo. Entonces, pero que no seamos rebeldes. Esa sería nuestra introducción. Entonces, nuestro tema para hoy va a ser el fin del libro de Deuteronomio. Y miramos las claves para vivir en bendición y hoy vamos a hablar también de arrepentimiento y restauración. Entonces, en primer lugar, allí en este final del libro de Deuteronomio, vamos a ir ya hasta el capítulo 28 y ahí en el capítulo 28 nos habla sobre las consecuencias del pecado. Y entonces ahí el versículo 15, a ver, este capítulo 28 de Deuteronomio está compuesto de dos partes. La primera parte habla de las bendiciones si obedecemos y la
segunda parte ya nos va a hablar de las maldiciones si desobedecemos. Y en esas bendiciones, como lo veíamos la semana pasada, dice que seremos benditos en la ciudad, benditos en el campo, que el Señor bendecirá nuestra arteza, que el Señor bendecirá todo si obedecemos fielmente todos estos mandamientos que Él nos ha dado. Y vemos que a lo largo de estos 5 libros, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio, bueno, comenzando por el Génesis, sino que el Génesis es más como una introducción. Entonces, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esos 5 libros son el Pentateuco, pero también esto es la Torá y esa es la instrucción de Dios. Y vemos que el Señor se reveló a Moisés y es a Moisés que el Señor le va a mostrar estas leyes para que podamos vivir en justicia, en sabiduría y en prosperidad. Ese es el propósito de la ley de Dios, que los que la obedezcan puedan vivir en justicia, en sabiduría y en bendición, en prosperidad. Pero ya al final del libro, entonces nos va a mostrar las bendiciones, que son la primera parte del capítulo 28, y en la segunda parte nos va a hablar de las maldiciones. Y realmente cuando uno lee ese capítulo se da cuenta que es bastante fuerte y realmente por eso es que David, Job y Salomón van a decir que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque realmente cuando miramos esos castigos que pueden venir por la desobediencia, yo aquí nomás he sacado algunos versículos, nos damos cuenta de que efectivamente no debemos jugar con las órdenes que Dios nos da. Entonces dice Deuteronomio 28:15, pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Tu canasta y tu sazón de amasar serán malditos. Todo lo que estaba diciendo al principio que sería bendito, aquí está diciendo que sería al revés. El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. Entonces es un lenguaje bastante fuerte. Está diciendo, una nación que no conoces se comerá tus cosechas y todo aquello por lo que has trabajado tan duro. Serás maltratado y abusado continuamente. Sucederán todas esas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido, porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios, ni cumpliste sus mandamientos y leyes. Entonces vemos que terrible cosa es caer en manos de un Dios airado. Vemos que el Dios de la Biblia es amor, pero también es justicia, y que nosotros no podemos jugar, o sea, realmente debemos obedecer lo que Él nos está mandando, porque si no, cuando preguntamos, ¿qué es una bendición? Lea Deuteronomio 28, el 1 al 14. ¿Qué es una maldición? Lea Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Entonces dice, estas maldiciones serán una demostración contra ti y tus descendientes de que Dios te ha juzgado. Todo eso es porque no quisiste adorar al Señor tu Dios con alegría y sinceridad, a pesar de tener todo en abundancia. Ahora, lo tremendo es que cuando uno lee todas esas maldiciones allí, que dice que incluso en el hambre y en el asedio se comerían a sus propios hijos, y miramos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que eso, cuando ellos se apartaron de Dios, eso se cumplió en ellos. Ellos incluso vemos historias donde a veces las mismas mujeres estaban comiendo a sus propios hijos. Entonces, ver lo terrible, el pecado, lo que la Biblia nos está mostrando es que con el pecado no se juega, que el pecado tiene unas consecuencias tenaces
y de que, como dice la palabra en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, pues de Dios no se burla nadie. Todo lo que el hombre siembra lo recoge. Entonces, esto es una cosa fuerte. Sin embargo, ya en el capítulo 30 se habla de una restauración y dice que Dios desea restaurarnos porque realmente Él, más que complacerse en castigarnos, lo que Él desea es que nosotros le obedezcamos. Entonces dice acá que ya, si usted va al capítulo 30, va a ver que dice: si vuelves al Señor tu Dios y lo obedeces, tú y tus hijos, de todo corazón y con toda el alma, de acuerdo a todo lo que yo te mando hoy, entonces el Señor te rescatará, Él será bueno contigo y te reunirá de nuevo de entre todas las naciones en que el Señor tu Dios te habrá arrojado. Entonces vemos que la Biblia, desde Deuteronomio 5, nos está definiendo lo que es un pecado, porque pecado es violar las leyes de Dios. Y Él ha sido claro en decirnos exactamente lo que quiere que se haga. Y todo ese libro de Deuteronomio nos habla de lo que Dios espera que hagamos. Ya miramos que el Señor dice que si vemos caído el animal de nuestro vecino, que lo ayudemos, que no guardemos rencor en nuestro corazón, sino que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso está en Levítico 19. Nos habla de la generosidad, nos habla de la bondad, nos habla de la justicia seguirás. Eso es Deuteronomio 16, etcétera, etcétera. Luego nos va a hablar de qué es una bendición. Entonces nos va a decir que cuando estamos obedeciendo, entonces somos bendecidos porque todo nos va a salir bien. Dice que seremos cabeza, que no seremos cola, que estaremos encima, no debajo. También nos va a decir qué es una maldición y va a decir que es que todas las cosas nos van a salir mal. Cuando hay desobediencia, entonces las cosas comienzan a salir mal, mal, mal. Pero también nos va a decir qué es el arrepentimiento. Y arrepentimiento no es solamente llorar porque se hizo algo malo, sino que arrepentimiento dice que es que volvamos a la obediencia, que volvamos a la obediencia a Dios. Esto lo está diciendo aquí. Y también dice: el Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia, pero en esa ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y así tengas vida. Entonces, la circuncisión era un acto de limpieza física en el cuerpo. Pero ahora él está hablando de que el arrepentimiento sería una circuncisión del corazón, o sea, es como extirpar, como si tuviéramos en nuestra alma un cáncer, tuviéramos algo maligno, un tumor, y entonces se operara y se extirpara. Entonces, eso es lo que el arrepentimiento involucra, que realmente extirpemos de nosotros esa desobediencia hacia la ley de Dios para que podamos amar al Señor y así tener vida. Luego tú obedecerás de nuevo al Señor y cumplirás todos sus mandamientos que hoy te doy. El Señor tu Dios te prosperará abundantemente en todo lo que hagas. Tendrás muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tu tierra producirá muchas cosechas, porque el Señor estará nuevamente determinado a hacer que prosperes. Es muy interesante porque, bueno, la prosperidad es una doctrina bíblica. Realmente siempre se habla de que Dios nos quiere bendecir y prosperar. De hecho, en la carta a los Hebreos también se dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que lo buscan. O sea, que Dios es generoso, Dios es amplio en perdonar. También dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, primera de Timoteo 5, que Pablo dice, 6, que Pablo dice a Timoteo, al pastor, le dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Entonces, Dios no tenemos que condicionar a Dios, no tenemos que decirle si te doy esto, me das esto, no, porque es su naturaleza, es la generosidad, pero parte de la obediencia. Si estamos en obediencia, Él quiere ser generoso con nosotros. Si estamos en desobediencia, pues ahí no vamos a ver tanta generosidad, sino más bien reprensión, porque Él no quiere ser burlado, Él es la máxima autoridad del universo y nosotros debemos entender eso. También Deuteronomio 32 nos habla de consecuencias del pecado y dice así, abandonó, está hablando de su pueblo, está hablando de Israel y dice que Israel abandonó al Dios que lo hizo y rechazó a la roca que lo salvó. Ahora, recuerden que también la palabra del Señor dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para dejarnos un ejemplo a nosotros, porque ahora nosotros somos ese pueblo de Dios, pero ¿qué tal que nosotros abandonemos a Dios o lo pongamos a celo con dioses extraños, que caigamos en el pecado de la idolatría, que lo hagamos enojar con ídolos? Ahora, los ídolos no son solamente imágenes, los ídolos también pueden ser personas, pueden ser situaciones en nuestra vida que no queremos dejar. Hizo sacrificios a espíritus que no eran Dios, dioses que no conocía, dioses recién llegados, dioses que sus antepasados no conocieron. Olvidaste a la roca que te dio la vida, olvidaste al Dios que te dio a luz. El Señor vio esto y los rechazó porque sus hijos e hijas lo enojaron. Él dijo, esconderé mi cara de ellos y puedo ver cuál será su final, porque ellos son una generación perversa, hijos que no son fieles. Ellos me hicieron dar celos con un Dios que no es Dios, con sus dioses sin valor. Me hicieron enojar, entonces yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, aquí el Señor le prometió a Israel que por ellos haber sido una nación idólatra, ya Dios está diciendo, como ellos me dejaron, me cambiaron a mí que soy el Dios verdadero por dioses falsos, yo también lo voy a cambiar a ellos por un pueblo que no es pueblo. Y ahí ya se está anunciando la venida de los gentiles, porque cuando ya Jesús viene y el evangelio se expande a los gentiles, entonces ahí se está cumpliendo esta profecía de que el Señor también los movería a ellos a celos con un pueblo que no es pueblo. Por eso también el apóstol Pedro va a decir en la primera de Pedro capítulo 2, ustedes que antes no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios, ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, pero ¿por qué? Porque Israel le falló a Dios. Entonces, Dios dice, bueno, si así están las cosas, entonces yo también voy a buscarme un pueblo que produzca, como dice Jesús ahí en Mateo 22, que el reino de los cielos será quitado a usted y será dado a una gente que produzca los frutos del reino. Dice, porque el fuego ha sido encendido por mi ira y quemará hasta el mundo de los muertos, destruirá la tierra y sus cosechas e incendiará las bases de las montañas. Acumularé desastres para ellos, usaré todas mis flechas en su contra. Ellos estarán débiles por el hambre y destruidos por una terrible enfermedad, una epidemia mortal. Enviaré animales salvajes en su contra. Miren, mis amados hermanos, esto debemos decirlo con reverencia. El pueblo judío, después de la venida de Cristo, después de haber matado al Salvador, y después de que incluso cuando Pilato les decía, voy a matar a su rey. Y entonces ellos le gritan, nosotros no tenemos más rey que César, ¿sí? No tenemos más rey que César. Y mire lo tremendo, porque cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Por eso te digo, ya no me verás más. Y dice que el Señor lloraba. Dice que ahí que Jesús lloró al ver a Jerusalén y dice, ya no me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, porque tu casa queda desierta y vendrán días en los cuales a tus hijos matarán dentro de ti
y serás quemada y serás rodeada por todas partes, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Mire, meterse con Dios, fallarle a Dios, poner a celo a Dios con ídolos, con pecados, es grave. Y esas palabras salen de la boca de Jesús, el ícono del amor. Y vamos a mirar que solamente 30, 35 años después vienen los romanos y queman la ciudad hasta los cimientos, ¿sí? Y desde ahí los judíos van a salir y lo que ellos van a sufrir en esos 2000 años es una cosa que no tiene nombre hasta que apareció el último anticristo que fue Hitler, que, bueno, trató de acabarlos por completo. El programa nazi, la solución final era acabar con todos los judíos, pero también había una profecía, nos dice la palabra, que el Señor no dejaría que el enemigo destruyera al pueblo, que aunque ellos no lo merecían, Dios no dejaría que el enemigo se ufanara diciendo lo logramos. Entonces, por esa razón fue que ellos fueron salvados. Pero a mí me llamó tanto la atención incluso que en esta película, La Pasión de Cristo en Mel Gibson, esa línea que está en la Biblia, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, eso se editó, eso se quitó, porque poner eso ahí en esa película hubiera sido como volver a recordar una herida terrible. Entonces, si Dios nos elige por pueblo, debemos serle fieles a Él. Esto no es jugar con Dios. Con Dios no, de Dios nadie se burla. Y si no, miremos la historia de Israel, que ha sido una historia trágica por ellos haberle fallado a Dios. Y realmente Dios no se queda con nada ajeno. Entonces, seamos fieles a Él. Ahora, vamos a mirar la intención de Dios. Dice aquí en Deuteronomio 33 que la ley es la herencia que Dios nos regala. Dice 33:2, Él dijo, el Señor vino del Sinaí, está hablando Moisés, y resplandeció para nosotros desde Seir. Él brilló desde el monte Parán y con él estaban 10,000 santos, a su derecha estaban sus soldados poderosos. Oh, tú que amas a los pueblos del mundo, todos sus hombres santos están en tu tierra. Son ellos quienes se inclinan a tus pies y atienden a tus palabras. ¿Qué es lo que Moisés está haciendo ya al final del libro? Está diciendo qué es la ley de Dios y está diciendo que el Señor vino con esos ángeles, con esos santos, con esos seres de luz, seres de poder, y él va a seguir diciendo esto. En cuanto a nosotros, Moisés nos dio la ley como la herencia de la congregación de Jacob. Luego Dios se hizo rey en Jesurún. Entonces aquí vamos teniendo más elementos. Entonces hemos visto que aquí nos define qué es el pecado, nos define qué es la bendición por la obediencia, nos define qué es la maldición por la desobediencia, nos dice qué es el arrepentimiento. Ahora nos va a decir qué es la ley. La ley no es solamente un reglamento que es como una carga, por eso se nos invita a amar a Dios. Y está diciendo que es la herencia, ojo con esa palabra, y Dios se quiere hacer rey sobre su pueblo. No hay ninguno como Dios que va por los cielos a ayudarte y va a través de las nubes en su majestuosidad. El Dios eterno es tu refugio, su poder es eterno y te protegerá. Así que vive seguro, vive en paz en una tierra de grano y vino donde sus cielos mandan lluvias. Eres bendito. ¿Quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo Él es escudo que te protege y espada que te da la victoria. Mire todo lo que Dios está planeando para su pueblo. Si estamos y entramos en ese pacto de obediencia y de justicia y de santidad. Y dice que Él no hay nadie como ese Dios que va en los cielos para ayudarnos y que es nuestro escudo protector y la espada que nos da la victoria.
Eso viene, como dice el apóstol Pablo, que debemos ponernos la armadura de Dios y dice que debemos vestirnos de la coraza de justicia. Y cuando nos ponemos esa coraza de justicia, que es obediencia plena a Dios, entonces el Señor nos respaldará en todos los caminos, el Señor te respaldará. El Señor se complace en la justicia. Ese es un anexo que hace el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 21, para reafirmarnos la importancia de la justicia. El Señor se complace en la justicia para que su enseñanza sea grande y gloriosa. A este pueblo lo han robado y saqueado, todos atrapados en cuevas y puestos en prisiones, los secuestran y nadie los rescata, los saquean y nadie reclama. Ojo que el profeta Isaías está hablando del Israel de hace 2700 años atrás. Pero yo podría decir que eso se aplica a la Colombia del siglo XXI, porque es lo mismo, dice aquí, que el Señor nos daría victoria en la justicia, sería nuestro escudo protector y nuestra espada victoriosa. Pero como nosotros aquí en esta nación, tal vez particularmente alguno lo obedezca al Señor, pero como pueblo la ley no es engrandecida, sino que como se dice que la ley se hizo para violarla, y esto nos causa gracia, pues qué gracia, mire la consecuencia, y esa consecuencia también se aplica a Colombia. A este pueblo lo han robado, saqueado, todos atrapados en cuevas y puestos en prisiones, los secuestran y nadie los rescata, los saquea y nadie reclama. ¿Quién de ustedes escuchará esto? No israelitas, sino colombianos. ¿Quién pondrá atención y oirá en el futuro? ¿Quién dejó que el pueblo de Colombia fuera despojado y que fuera saqueado? ¿No fue el Señor el mismo contra quien pecamos, contra quien nos rebelamos y desobedecimos sus leyes? Por eso derramó sobre su pueblo el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Lo rodeó en llamas, pero aún así no quiso saber nada. Le prendió fuego, pero tampoco así quiso aprender nada. Yo quiero hablar sobre los avivamientos. Y cuando yo me voy a la Biblia y encuentro un Esdras, un Nehemías leyendo la ley, encuentro a un rey como Josías, y encuentro que cuando ellos leían la ley el pueblo lloraba. Y yo entiendo por qué lloraban, porque realmente es terrible, porque cuando uno ve por qué le pasa lo que le pasa, y uno entiende que eso ha sido fruto de desobedecer a Dios, entonces uno tiene que reconocer que definitivamente la Biblia no se equivoca, pero necesitamos, y yo creo, y el propósito que nosotros debemos tener es proclamar un avivamiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Como dice uno de esos profetas, que el Señor mandará sobre la tierra hambre, no de pan, sino de la palabra, que el Señor mande un hambre así como en los tiempos de Nehemías, porque nosotros busquemos la justicia, porque al no buscar la justicia, nuestra nación será saqueada, robada, estamos atrapados en cuevas, en prisiones, secuestrados, no hay quien rescate, nadie le importa nada. ¿Y quién salva? ¿Quién salva? ¿Por qué no tenemos quien nos salve? ¿Por qué no tenemos quien nos redima? Porque hemos pecado contra el Señor. Y yo miro, cuando miro a un profeta Jeremías, cuando miro la oración de Nehemías, cuando miro la oración de Daniel, veo que eran personas que uno las admira, ¿no? El profeta Daniel, ¿no? Nehemías. Pero ¿cómo oraban ellos? Hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado de tus leyes, por eso nos han venido estas plagas, por eso nos han venido estas destrucciones, por eso nos ha venido la violencia, la guerra. Aquí en Colombia hay esperanza, porque la palabra del Señor también dice en 2 7:14. Y si leemos todo ese capítulo 7 de Crónicas, dice que si se cerraran los cielos, que si hubiera ruina, que si hubieran plagas, que si hubieran pandemias, que si hubieran enfermedades, que si hubiera muerte, eh,
que el pueblo vendría y oraría y el Señor escucharía. Dice, si mi pueblo se humillara, entonces tenemos una salida. Nuestra salida no es estar esperando la famosa vacuna, sino que nuestra salida es humillarnos. Si mi pueblo se humilla y llora y busca a Dios, yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo que necesitamos, y hay esperanza para esta nación, pero lo que necesitamos es volver a a Dios, a la presencia de Dios, a la obediencia a Dios, a no jugar con las leyes, a no jugar con la justicia. Y es tremendo porque yo he visto de otras naciones donde el pecado ha sido una cosa terrible, pero ha venido ese despertar de la ley de Dios y el pueblo se ha vuelto a Dios y ha habido una restauración. Nosotros decimos, no, pero Colombia no la arregla nadie. Dios puede arreglar a Colombia, pero es importante que nosotros entendamos que en la herencia, y hay un pueblo, decimos, hay no sé cuántos millones, 10 millones, 12 millones de cristianos. Imagínense donde si la cuarta parte de Colombia, que sería eso, si la cuarta parte de Colombia, que somos los cristianos, comencemos, sí, a orar, pero venimos el clamor, sí, pero lo que Dios nos está pidiendo aquí es la obediencia. Que vamos a levantar un clamor, que vamos a salir a las calles, que vamos a llevar pancartas, sí, pero ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Obediencia. Que Dios lo que quiere es que esas 10 millones de personas comiencen a ser un pueblo diferente. Porque muchas veces que tenemos que el cristiano roba como roba el no cristiano, que el cristiano miente, que el cristiano adultera, que el cristiano fornica, que el cristiano invoca espíritus satánicos, que cree en el horóscopo, que está haciendo todo mal, como cualquier otro. Entonces, aquí lo que necesitamos es despertar en la búsqueda de la palabra. Que vamos a levantar un clamor. Bueno, la palabra del Señor dice que Nehemías se puso a ayunar, a orar, a confesar los pecados, pero también, ¿qué pasó? A aplicar la ley. Y cuando miramos esa reforma en los tiempos de Nehemías, fue aplicar la ley, aplicar esa ley y comenzar a hacer todo lo que la palabra está mandando. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros que estamos aquí? Para los que estamos conectados acá y los que vean el video después, que el cristianismo, como dice la palabra primera de Pedro, cuando Pedro le habla a las esposas así para todos, que no tratemos de ganar a la gente con palabras, sino con nuestros hechos, demostrando que efectivamente nosotros somos un pueblo que anda en justicia, que dice la verdad, que dice no al soborno, que está realmente en obediencia a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el llamado, porque el mundo está que se cae a pedazos. Yo hoy venía en un bus y en un mío y un joven ahí se puso a hablarle a una muchacha. A decirle, yo dije, uy, ¿qué está pasando? Porque el muchacho le decía, sí, y ese bolso te lo robaste, no sé qué. Entonces yo pensé que el muchacho, pues, era un personaje patán, pues, que estaba maltratando a, a la muchacha y resulta que ella mismo se bajó. Ahora, antes de eso, ¿qué pasó? Al entrar a la estación del mío, habían dos policías con una muchacha esposada, revisándole el maletín y ellos buscando. Y entonces yo escuchaba que decían, no, pero mínimo los cómplices están por ahí. Pero yo es que ni siquiera he llegado a ver eso, pues una mujer esposada en la estación y todo, y ellos mirando y buscando, bueno, listo, entonces yo me subí al bus, al masivo, y cuando ya venía, entonces ya el joven estaba, digo, entre comillas, maltratando a la otra muchacha. Bueno, tú te robaste ese bolso. Entonces ella le decía, pues si usted lo dijo, entonces yo dije, ¿será que es que este es un
tipo malo que maltrata a las mujeres. Entonces ella se bajó. Cuando ella se bajó, ahí mismo el muchacho se regó y dijo, sí, es que están robando. Y me llamó la atención esa palabra que él dijo, es que están robando como si no hubiera un mañana. Ve, ahorita venía en otro bus y claro, y con esta muchacha, y se subieron como 3 o 4 y eso era cogiendo celulares y todo el bus se rebotó. Sí, mire, entonces, Dios mío, cuiden su dinero, cuiden, cuiden sus cosas. Y el muchacho habló todo el tiempo y la gente, sí, sí, pelado, así es, no sé qué. Y esa pelada está, no sé qué. Entonces, apenas está comenzando diciembre. Me llegó un video ahí en el WhatsApp de cómo en los cajeros los delincuentes ponen estos cosas y te leen toda la tarjeta y te leen la clave y te vacían la cuenta. ¿Cuál es la solución? Caer de rodillas delante del Señor, pero primeramente para decir, Señor, léase el capítulo 1 en Nehemías, léaselo. Hemos pecado, porque el pecado a veces ha comenzado porque el mismo pueblo de Dios ha sido sinvergüenza. Muchas veces nosotros hemos participado y es caer de rodillas y es reconocer hasta dónde va a llegar la maldad. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? Y se me quedó esa frase el muchacho. Están robando como si no hubiera mañana. Entonces, ¿qué pasa? El Señor derrama el ardor de su ira y violencia de guerra y nos rodea de llamas, pero no queremos saber nada. Nos prende fuego por todas partes, pero ni siquiera así aprendemos nada. Yo creo que no es tiempo de seguir durmiendo. Yo creo que es tiempo de entender que sí necesitamos la ley de Dios. Aquí el capítulo 34 va a terminar con la ausencia de un gran líder, la muerte de Moisés, y ese luto que va a marcar a Israel. Dice, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Estaba tan fuerte como siempre y podía ver con claridad. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las llanuras de Moab y así cumplieron el tiempo de llanto y luto por Moisés. Entonces Josué, hijo de Nun, se llenó de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él. Los israelitas lo escucharon a él e hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés. Es tremendo cuando un personaje como Moisés, que les había marcado el camino y les había dado la ley y todo, muere. Y yo miro el luto que ellos hicieron, que fue un mes, porque yo creo que la nación dijo, perdimos nuestro faro moral, perdimos nuestra luz. Este fue el que luchaba con nosotros, luchó con nosotros, perdió su entrada a Canaán por interceder por nosotros. Y tal vez en nuestra vida también puede venir como ese luto, ¿no? Como ese luto porque había una luz y esa luz como que se desaparece y entonces el pueblo se desubica. Y sobre todo porque lo va a decir acá, que nunca más se levantó otro hombre como Moisés. Bueno, sabemos que eso está en el Antiguo Testamento. Ya cuando en el Nuevo Testamento sabemos que Jesús va a ser mayor que Moisés. Pero por lo menos en el Antiguo Testamento no. Que hablara con Dios cara a cara. Que hiciera todas las señales y los milagros que el Señor le mandó hacer a Moisés en Egipto contra el faraón, contra todos sus funcionarios y contra todo su país. No hubo nadie con tanto poder como el que Moisés demostró en todos los hechos grandiosos e increíbles que hizo a la vista de todo Israel. Porque Moisés vivía en santidad, porque Moisés vivía en esa perfección, en esa obediencia, y Dios lo respaldó. Él fue, digamos, aunque no vivió una vida perfecta, pero Dios le respaldó porque él trató al máximo. Ya nuestro Señor es el único hombre perfecto, el único que cumplió la ley, porque ni siquiera Moisés la pudo cumplir. Pero aunque el pueblo quedó con un gran llanto, con un gran luto, con una gran desubicación, y así tal vez nosotros incluso nos podemos sentir carentes de liderazgo y que entramos en un terreno en el que no sabemos qué esperar. Vamos a ver que hay una esperanza.
Y esa esperanza viene en Cristo, porque Cristo pudo cumplir con toda la ley. Y Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar. Entonces, el ministerio de Moisés fue un ministerio de condenación, lo dice Pablo, ¿cierto? Pero el ministerio de Cristo es un ministerio de justicia, de justificación, porque como va a decir también la palabra de Dios en Romanos, que justificados somos por la fe. O sea que hay algo, esas son las buenas noticias, por eso tenemos que conocer esas terribles noticias del Antiguo Testamento para valorar lo que Cristo hizo. Y ojo, que la justicia de Dios es tan tremenda que tuvo que morir Cristo. O sea, eso no se trata de simplemente decir, ah, no, muchachos, ustedes hicieron una cosa muy mala, pero déjenlo así. No, alguien tiene que pagar. Y Cristo tuvo que pagar. Cristo tuvo que pagar porque la justicia de Dios es perfecta. Y por eso en Juan 3:16 vemos la justicia de Dios y el amor de Dios. Entonces, no tomemos a juego la justicia de Dios, porque la Biblia dice también que si nosotros después de conocer la verdad pecamos voluntariamente, ya no va a haber sacrificio por nuestros pecados, sino un horrendo espectáculo del juicio de Dios que destruirá a sus enemigos. Entonces, vivamos en la santidad de Dios. Dice, Cristo pagó, Cristo murió. También nos dice la palabra de Dios que si nos sentimos tentados, si nos sentimos desanimados, dice Hebreos capítulo 12, que pongamos los ojos en Jesús, el que soportó hasta la muerte para una vida perfecta. Y Cristo es nuestro modelo para mostrarnos, como dice también Judas, que Él nos puede llevar sin caída, presentarnos con gran alegría delante de su Padre. Entonces, Cristo nos muestra, Moisés nos da la ley, pero Cristo nos da la salvación. ¿Pero cómo? Cumpliendo toda la ley. Y es nuestra inspiración para que nosotros entendamos de que sí se puede vivir una vida perfecta. Ahora con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley. Todo eso que usted lee en Deuteronomio 28 son maldiciones reales, maldiciones fruto del pecado, de nuestros errores, y aceptó estar bajo maldición. Entonces, cuando Cristo fue colgado en el madero, la escritura dice que es maldito el que es colgado en el madero. Entonces, Cristo se hizo maldición. La cruz no es símbolo de bendición, sino de maldición. Y cuando Cristo estaba sobre el madero, Él se hizo maldición por usted y por mí. Porque la Biblia dice que por cuanto todos hemos fallado y estamos condenados por la ley de Dios. Nadie es perfecto, dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su boca, con su lengua engaña, veneno de serpientes hay debajo de sus labios y no conocen los caminos de la paz. Entonces, todos hemos pecado. Y también nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, seamos conscientes de esto, que por cada pecado, mire, Adán y Eva, por un solo pecado, recibieron la muerte y la expulsión del paraíso. Eso no es la cantidad de pecados que cometamos. Un pecado es suficiente. Y el Señor Cristo pagó para librarnos de esa maldición, porque por el pecado, y es por eso que cuando nosotros venimos a Cristo, eh, raras son las personas que dicen, no, me está yendo súper bien, todo me está saliendo muy bien, quiero buscar de Dios. Realmente cuando las personas buscan de Dios es porque ya las cosas se están desbordando, porque las cosas están saliendo muy mal. Y esas son las consecuencias, esa es la paga del pecado, esa es la maldición, pero hay una buena noticia. Cristo recibe, absorbe esa maldición. Si usted está dispuesto a cambiar de verdad, a no jugar con Dios, a seguir sus leyes, Cristo en la cruz absorbió toda esa maldición para que usted ahora reciba
las bendiciones que recibió Abraham y así llegarán a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Qué maravillosa, buena noticia. Por eso el Evangelio es la mejor noticia del mundo, porque uno salvarse de una condenación, como dice la carta a los Hebreos, que si nosotros despreciamos una salvación tan grande, definitivamente ya no nos queda más que pedir. Entonces, así queremos llegar al final y entender lo que dice Romanos 8:1 al 4. Dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y las obras de la carne son el adulterio, los pecados, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, adorar imágenes, celos, pleitos, iras. Entonces dice, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que era imposible para la carne por su debilidad, Dios lo hace posible para que nosotros cumplamos las justas demandas de Dios. Entonces, al nacer de nuevo, al poner nuestra fe en el Hijo de Dios ahí colgado en la cruz y saber que nuestra maldición fue absorbida, que hemos fallado terriblemente y que por esas fallas nos han venido una cantidad de consecuencias negativas que la Biblia llama maldiciones y que la llama quebranto y desventura, pero que ahora en Cristo nosotros tenemos una cura y que Cristo lleva nuestro pecado, lleva nuestra maldad y entonces nos da la victoria y nos ayuda a vivir en victoria. Entonces dice, presten atención a todas las palabras que les he dicho hoy, denlas como mandato a sus hijos para que ellos puedan obedecer cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Este no es un mensaje de poca importancia para ustedes, porque su vida depende de él. Y por este mensaje ustedes permanecerán mucho tiempo en la tierra que está al otro lado del río y de la cual van a tomar posesión. Quiero dejarles con esas palabras. Presten mucha atención. Es que ahí está la cura de Colombia. Ahí está la cura de Colombia. Ahí está la cura del mundo. Y si usted mira historias, lo que hizo Dios en Suiza con Calvino, lo que Dios hizo en Ginebra, con lo que Dios hizo en Escocia con Knox, lo que Dios hizo en Inglaterra, los avivamientos en Gales, avivamientos en China, avivamientos en Estados Unidos, en Almolonga, en cuántos lugares del mundo cuando Dios se ha manifestado que hasta las cárceles las han cerrado porque ya no hay delincuentes. Esa es a lo que tenemos que apuntarle. Presten atención a estas palabras. Dice, denlas como mandatos a sus hijos. La Biblia nos enfatiza mucho y es algo que tenemos que tener en cuenta. Que ese temor que nosotros tenemos a Dios lo podamos enseñar a nuestros hijos, podamos dársela a la generación siguiente para que ellos también puedan seguir viviendo en bendición. Dice, es la única manera. Dice, este no es un mensaje de poca importancia. No es un mensaje, y lo quiero remarcar. Eso está en Deuteronomio 32:47. Lo quiero resaltar. Este es el mensaje más importante, porque si nosotros aprendemos no la religiosidad, el Señor no quiere religiosidad. Jesucristo se burlaba de los religiosos. Siempre que sacaba un chiste, era de un religioso. El fariseo se fue. ¿Quién eran los fariseos? La gente más estricta en la religión de su tiempo. El fariseo se fue al templo y oraba con él mismo y no sé qué. Jesús no era un hombre religioso, Jesús era un hombre perfecto. Jesús nos está llamando a la perfección. Entonces, la justicia
pongan en primer lugar el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás vendrá acá. Y Colombia tiene esperanza. Colombia tiene esperanza.